Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis del más reciente tráiler para la cuarta temporada del anime Classroom of the Elite. Así como les mencioné en el video anterior, hoy nos toca hablar a profundidad de este esperado tráiler que nos muestra bastante de lo que veremos en la temporada que está próxima a estrenarse. Quiero centrarme en múltiples apartados, desde lo visual hasta lo sonoro, y lo que nos puede decir del ritmo de la adaptación. Porque para no hablar demasiado, ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. El tráiler comienza con una imagen oscura que se va aclarando poco a poco. Esto hasta mostrarnos a Chabashida Sensei de frente con una pantalla atrás que muestra algunos textos acerca de la Overall Ability u OAA para abreviar, que corresponde a la explicación sobre dicha app que tomará relevancia durante los exámenes a partir de ahora. Luego de eso pasamos a ver cómo los estudiantes de la clase B escuchan diligentemente, con Hirata en el centro y algunos otros personajes como Mi-chan cerca de él. Además, vemos un primer plano del rostro de Horikita también atendiendo a la explicación, en una imagen que tengo que decir, para mi gusto se ve preciosa. Por mucho que se haya criticado este nuevo diseño, creo que esta imagen me deja en claro que este estilo de personajes, sin importar los cambios que hayan hecho, también nos puede dar dibujos que se ven muy bien. Pero regresando al tráiler, seguido de la imagen de Horikita, tenemos un plano aún más cercano del rostro de Kiyotaka, con sus ojos tan vivos como los camarones de Morishita. Tras eso, la pantalla se pone negra y aparecen unas letras blancas que dicen comienza el arco del segundo año, para luego cambiar de escena y mostrarnos varios momentos de los alumnos de primer año, comenzando con Hosen de frente a Horikita en el pasillo del colegio, Takuya Yagami pasándole la mano a Kushida también en el pasillo, mientras esta última está rodeada de sus compañeras y amigas, como lo son Satou, Matsushita y Mi-chan. Además, un plano más cercano al rostro del chico que nos muestra su sonrisa amable y cálida. También, por supuesto, nos muestran los alumnos de primero C, Utomiya y Tsubaki, uno al lado del otro. Aichi Kamazawa acercándose a Sudo, tomándolo del brazo mientras este reacciona con sorpresa. Y a Nanase, quien la vemos de frente en el exterior hablando con alguien. Que tras un ángulo diferente de la conversación, podemos ver que se trata de nuestro protagonista Kiyotaka, de quien también tenemos un plano cercano a su rostro inmediatamente después. Aunque creo que esto es perteneciente a otra escena distinta. Todo esto mientras que de fondo, como se pudo ver en el texto de la esquina inferior izquierda del tráiler en algunas escenas, se escucha el opening titulado Monster, el cual me encantaría ponerles, pero no me quiero llegar a un reclamo de copyright. Así que les invito a que después de ver este video vayan a escucharlo si no se quieren quedar con la duda de cómo suena. Pero luego de esas escenas tenemos otro texto, esta vez en un fondo blanco que dice lo siguiente. ¿Quién es realmente el enviado de la sala blanca que tiene a Yanokouji como objetivo? Tras lo que tenemos una secuencia de escenas de Ichi Kanazawa donde vemos su rostro sonriente de cerca en un interior. También la vemos hablando con Karizawa en lo que sé gracias a la novela ligera que es la habitación de nuestro prota. Y podemos observar que Kei no está precisamente cómoda hablando con ella ahí. Y no solo eso, pues lo último que vemos de ella, de Ichika me refiero, en esta secuencia es parte de su silueta con el atardecer de fondo, lo que da una vibra que al menos a mí me gusta mucho. Pero cambiando de personaje, pasamos a Housen, quien claramente parece a punto de ponerse violento. Pero tras eso, la pantalla se oscurece un momento y pasamos a una escena totalmente diferente. Una escena que nos muestra a Kiyotaka desde abajo con ropa casual mientras sostiene su teléfono, hasta llegar a su rostro donde lo vemos hablando tranquilamente como siempre. Y la verdad es que esta escena me costó reconocer, pero creo que se trata de aquella en la que habla con Arisu en el centro comercial Keyaki. A partir de ahí, en el tráiler comienza a sonar la otra canción que nos presentaron, el ending de esta temporada, que personalmente me encantó la parte que pude escuchar. Esto mientras nos muestran nuevas escenas, como esta de Kiyotaka que están viendo en pantalla, o un nuevo ángulo del encuentro que vimos antes de Housen y Horikita en el pasillo del colegio, solo que esta vez mostrando la espalda de Housen y a Susune de frente. Tras eso, vemos varios otros momentos que pude reconocer de las novelas ligeras, como cuando Hiyori, Albert y Shisaki buscan juntos a Kiyotaka. Y acá, un detalle que me causó curiosidad es el cabello de Shisaki. Sí, sé que puede sonar un poco absurdo, pero es que no es del mismo tono que en temporadas anteriores, pues lo hicieron algo más fiel a su aspecto de la novela. Y lo mismo pasa con Ichinose en la siguiente escena en la que está frente a frente con Sakayanagi, donde tiene su cabello un poco más rosado que en temporadas anteriores, de nuevo haciendo su diseño más cercano al de las novelas actuales. También, algo no tan marcado, pero para mí sí notorio, sucedió con Keisei y Haruka en la siguiente escena que vemos del grupo Yankouji caminando y hablando.
Pero dejando de lado los cambios estéticos, podemos continuar viendo otras escenas, como la reunión entre Katsuragi, Yuen y Kiyotaka, que sucede durante el volumen 2 del segundo año en las novelas, o a una chica sentada en un banco, que es un personaje que también se introducirá en esta parte de la serie, siendo la alumna de tercer año, Fuka. Pero cambiando el tono al drama principal sobre el cual se centrará la temporada, tenemos una escena del director interino Tsukishiro y posteriormente una persona encapuchada, siendo este el ejecutor enviado de la Sala Blanca, de quien se nos da un breve acercamiento a su rostro sin dejarnos en claro de quién se trata. Tras lo que vemos a otro antagonista que comenzará a tomar algo de importancia, siendo este Nagumo Miyabi, el presidente del consejo estudiantil que sucedió a Manabu. Después de esto, vemos los ojos de Chabashira reflejando una seriedad pocas veces antes vista, para luego pasar al vistazo a un mapa de una isla. Y acercándonos al final del tráiler, tenemos algunas escenas más de los personajes que más protagonismo tendrán esta temporada, siendo Jorikita quien se prepara para pelear, si no me equivoco con Housen en la noche de su reunión, luego un vistazo de Kiyotaka mientras camina por el pasillo del colegio, y por último, un vistazo cercano al rostro de Nanase, que si estoy en lo correcto, pertenecería al momento en que interviene entre Housen y Ayano Koji, aunque como el plano es tan cercano, no puedo estar 100% seguro. Mientras que por supuesto, el tráiler cierra mostrándonos el logo de esta cuarta temporada de la serie. Después de haber comentado casi que frame por frame este tráiler, tengo que decir que mi hype aumentó muchísimo más. Muestra momentos que había olvidado, sobre todo el volumen 2 del segundo año, que realmente sí espero con ganas. Además, al mostrar el mapa de la isla y aclarar que se adaptará el primer trimestre del año, me emocionó, pues terminó de confirmar lo que todos sospechábamos, pero no teníamos certeza, y era que adaptaría el examen de la isla de segundo, uno de los puntos más altos de acción de toda la historia. En cuanto al apartado sonoro, la verdad es que ambas canciones, tanto el opening como el ending, me gustaron, aunque principalmente el ending. Creo que va a entrar en mi top de música favorita de la serie. Y las voces, que pronto les diré qué dicen en cada momento del tráiler, son geniales. No tengo nada más para decir de ellas. Simplemente creo que todas calzan perfecto con los personajes. Por otro lado, el aspecto visual, que siempre es de lo que más quejas genera, la verdad es que yo personalmente creo que está muy bien. Ciertamente todavía se me hace algo difícil aceptar del todo el cambio de estilo. Es muy distinto, pero cada vez cuesta menos. Y creo que este tráiler nos mostró que por más que el diseño de los personajes sea algo diferente, no es necesariamente malo. Hay algunas imágenes muy bien logradas, aunque sí noté algunas otras que creo tienen dibujos demasiado simples. En cuanto a la fluidez del movimiento, es decir, la animación, creo que también mejoraron respecto a temporadas anteriores. Y si bien es difícil de decir con los pocos instantes de movimiento que tenemos en un tráiler, según mi punto de vista, está bastante correcta. Y por lo menos disfrutable siempre y cuando no seas de aquellos obsesivos que constantemente buscan los detalles negativos. Lo cual creo que es un punto muy bueno de ser así, pues es algo necesario para una temporada que posiblemente sea la que más acción tenga de toda la serie. Pero dejando eso de lado por el momento, vamos a hablar de lo que nos van diciendo los protagonistas a lo largo del tráiler, pues podemos escuchar sus voces en distintos momentos. Primero, escuchamos hablar a Chibashira Sensei, que dice lo siguiente. El primer examen especial que realizarán ahora que son estudiantes de segundo año incorporará nuevas mecánicas sin precedentes hasta la fecha. Además, de ahora en adelante, habrá situaciones en las que competirán con los de primer y tercer año. Luego, escuchamos a Kiyotaka decir, si yo elegir como compañero a alguien de la Sala Blanca, con eso bastará para que se acabe todo. Y poco después, pasamos a escuchar a alguno de los alumnos de primer año, siendo la primera Amasawa que dice, ¿sabes? Me gustan los hombres fuertes. Y a continuación, Housen, a quien podemos oír diciendo de manera amenazante, a ver qué tan lejos puedes llegar. Tras esto, vemos lo que dice el audio en la escena de Kiyotaka con ropa casual en el centro comercial. Y el audio confirma mi sospecha de que se trataba de la escena con Enisu, pues Ayan Kouji declara, pienso desechar mi forma de pensar anterior por una vez. De aquí en adelante no tengo intención de contenerme. Esto mientras que Tsukishiro en su respectiva escena menciona, quisiera que utilicen cualquier medio necesario para expulsar a ese chico Kiyotaka Yanokouji de esta escuela, mostrándonos así lo serio que se pondrá el conflicto. Y por último, tenemos algunas frases cortas de diferentes personajes. Nagumo dice, voy a jugar contigo, así que espéralo con ansias. La profesora Chabashira menciona, participa en la supervivencia en la isla desierta. En cuanto a Horikita, ella dice a Housen, ¿acaso crees que voy a sucumbir ante tu violencia? Por otro lado, nuestro prota piensa, hay un rival poderoso en la misma mesa. Y Nanase declara,
Ya no tengo dudas. Originalmente pensaba que los diálogos de los personajes sea lo último del video, pero acabo de notar, revisando los diálogos, que cuando describí el tráiler frame por frame, omití dos escenas que pasan rápidamente mientras se escucha el ending. Una es una escena de Kei sonrojada sentada en una cama, posiblemente la de Kiyo, y otra que nos muestra a nuestro prota caminando a la par de su compañera, Chiaki Matsushita, que recordemos al final del segundo año se interesó ligeramente en él al descubrir que estaba ocultando su capacidad real. Ambas escenas que personalmente pienso no se ven nada mal. En general, como pudieron ver, el tráiler me gustó mucho y creo que es muy completo. Con ligeros detalles, eso sí, pero nada que me haga odiarlo. Pero una duda que tengo ahora que sé que el estreno de la temporada será de 90 minutos, es si ahí adaptarán solo el volumen 1 del segundo año de la novela, o si adaptarán el 1 y el 2 para dejar todo el resto de la temporada al examen de la isla. Tengo esta duda porque para el ritmo que suele dedicar Kote a los arcos, la verdad es que 90 minutos, aunque me gustaría, me parece bastante para dedicárselo solo al volumen 1. Y aunque hay otra opción que por el contrario haría que se salten varias cosas, también está la posibilidad de que en eso adapten dos volúmenes. Pues ya nos mostraron en la temporada 3 que se pueden rushear un arco entero en poco más de 40 minutos, como hicieron con el campamento de entrenamiento mixto. Pero díganme, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas. Y yo lo estoy leyendo y contestando. Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. Para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros que apoyan mes a mes el crecimiento del canal.